El ciclismo es un bello deporte. Además de traer entretenimiento y competencias, trae salud al cuerpo de quien lo practica. Pero alrededor de esta disciplina se congregan diferentes actores, espectadores, técnicos, deportistas y también periodistas. Y aquellos que nos hacen vibrar con solo escuchar su voz, que son los narradores. La victoria del colombiano Egan Bernal. Extraordinario lo que ha sucedido hoy. Se me escapa la voz, se me revienta el corazón. ¡Qué victoria, señores! Egan Bernal, campeonísimo. Dios, dame fuerza. Dios, sácame adelante. La voz no me puede fallar en un instante tan importante. Dame fuerzas. Egan, campeón. Colombia te ama, Egan. Abrazo de todo el país en cada rincón. Colombia, campeón del Tour de Francia, señores. Como todo día en la vida del ser humano, iniciamos un día pero no sabemos si lo vamos a terminar. La historia que les contaré el día de hoy se quedó guardada en mi mente como un recuerdo, no muy agradable, pero es un recuerdo. Yo era ese niño que llevaban los padres a ver pasar los ciclistas cerca de su casa, a una carretera cercana por donde iban a pasar los ciclistas, pero algo de lo que yo estaba muy pendiente era de cuándo iban a pasar los que transmitían por la radio. Aquellos narradores, aquellas personas que pasaban un poco sobrepuestas del carro. Creo que le prestaba más atención a los narradores que iban en la parte exterior de los carros con sus torsos fuera para poder narrar las emociones del ciclismo. Pues yo estaba pendiente de cuándo iban a pasar aquellos narradores cerca de mi casa. Hay que recordar que hace algunos años en el ciclismo era más popular la radio que la televisión, y más si estamos hablando de un país como Colombia, que no cuentan con todos los recursos que cuenta el Tour de Francia para helicópteros y para todo el andamiaje que se mueve alrededor de la prensa del Tour de Francia. Era un miércoles 27 de julio del año 2005. La mayoría de colombianos seguidores del ciclismo encendían sus radios para escuchar. Aquellos narradores que iban pendientes de cada ciclista también iban alertas por qué pueblo estaban pasando y describían con palabras a veces poéticas el lugar y el sitio el cual estaban visitando. Mientras narraban la carrera, los narradores de ciclismo se ganaron un lugar muy importante en el corazón de los colombianos, pues con sus emocionantes relatos dejaban grabado en el pensamiento de cada uno la situación que más le había tocado su mente. Ese día de julio se corría la tercera etapa de la Vuelta a Colombia. El día anterior había fallecido un comisario de la carrera. Era un día triste para el pelotón y también para los periodistas, quienes transmitían todo lo que pasaba en la carretera a los oyentes. Los periodistas, antes de iniciar esa carrera, habían hecho un breve homenaje al comisario Bernal, quien había fallecido el día anterior. Uno de estos periodistas que había hecho tal homenaje al reciente fallecido era Alberto Martínez Prader, un vallecaucano que trabajaba en Manizales y que transmitía muy emocionante las narraciones del ciclismo y también del fútbol, pues él había narrado un año antes los goles de la Copa Libertadores de América que la había ganado en esa edición el Once Caldas de Manizales. Martínez Prader era muy cercano a la hinchada del Once Caldas. Era un gran narrador y ese día le había hecho el homenaje. Con sus palabras tan precisas había despedido al comisario Bernal. Pero iniciando la etapa, Martínez Prader se subió al móvil de RCN para transmitir la etapa número 3, etapa que transcurría por la línea, la cual inició desde Melgar. La línea para algunos es el más duro del mundo.
pero todo transcurría en cierta normalidad. La transmisión iba a tope. Una vez llegaron a la línea, empezaron el descenso. Como siempre, los narradores van contando lo que va sucediendo en la carrera. Esto hace que el que está escuchando se imagine todo lo que está sucediendo. Pues cuando inició el descenso de la línea, con palabras tal vez un poco proféticas, Alberto Martínez Prader mencionó algunas frases que las vas a escuchar a continuación. Antes de escuchar el audio, quiero decirles que tal vez quede tan marcado porque yo estaba escuchando ese día la radio y la narración se cortó de un momento a otro. No sabíamos qué había sucedido con aquel periodista. Tal vez fue que se cayó el micrófono y no había pasado nada. Pero en la grabación escucharás algo verdaderamente triste. A continuación, Alberto Martínez Prader, 27 de julio del 2005. Pues algunos llegaron a pensar que no había sucedido nada. Sí, señora, aquí lo llevo, asustadito, pero aquí vamos descendiendo a tumba abierta. Afortunadamente, confiando en Dios. Y también y en la cabrilla de don Faber Toro, experto en estas líderes de descenso. Aquí en la línea, RCN Ciclismo. Walter Pedraza, casó Alvarito Sierra, se quedó Soler. Y la pareja de punta, a por la etapa. Soler, ahí va. Pero las noticias más tarde fueron muy tristes. Martínez Prader, quien salía por la escotilla del carro y quien transmitía la carrera con tanto entusiasmo, después de decir estamos descendiendo a tumba abierta, se accidentó. Tuvo un desenlace fatal. El carro conducido por Faber Toro se volcó y Martínez Prader no fue capaz de reaccionar, y como su cuerpo sobresalía, según las declaraciones de algunos que iban en el auto, el carro cayó sobre él y perdió la vida. En vivo y en directo transmitió el accidente que le costó la vida. Walter Pedraza, casó Alvarito Sierra, se quedó Soler. Y la pareja de punta, a por la etapa. Soler, ahí va. El carro trastabilló y al tomar la curva el conductor perdió el control. El señor que murió se golpeó con el muro y después terminó debajo del carro, declaró el auxiliar de tránsito Gómez, quien se encontraba a pocos metros del sitio. No venía tan rápido, no sé qué pasó, dijo el auxiliar de tránsito. En el carro se desplazaban Martínez Prader, el profe Urrego, Aicardo Torres, el auxiliar José López y el conductor Faber Toro. Por el impacto, el carro me sacó por la escotilla, desde donde todos los periodistas hacen la transmisión. Di una vuelta en el aire y caí contra algo que me golpeó en el pecho, dijo Héctor Urrego, quien fue hospitalizado en Armenia, en condición estable. Los demás ocupantes del vehículo sufrieron golpes, pero no heridas graves. Debíamos descolgar, adelantar, para llegar rápido a la meta. Los ciclistas descendían del alto de la línea y alcanzaban velocidades de 90 km por hora. Esta carretera es muy empinada y las bandas de los frenos se calientan. En esa curva, una de las más peligrosas, se descontroló el carro. Faber hizo lo que pudo. Alberto quedó en la escotilla y el peso del carro lo mató, recordó López, quien también iba en ese carro. Después del susto, todo se tornó en desazón. El desconcierto y un dolor profundo era lo que se respiraba en Armenia. Nadie quería hablar de la competencia. El vallecaucano Alberto Prader nació en Cartago y empezó a trabajar en Ondas del Valle. Su carrera duró casi 22 años y llevaba los últimos 15 años vinculados a RCN. Padre de 4 hijos, también trabajó en la radio de otros países. Estaba en la cúspide de su carrera. En esos últimos 2 años había alcanzado muchos logros y se estaba ubicando como uno de los narradores más importantes en Colombia. Y así fue la historia de aquel 27 de julio del 2005 que marcó a muchos de los que estaban escuchando radio ese día. Aún mi vida. Si te gustan historias interesantes, entretenerte y también aprender, te invito a que te suscribas. Este es tu canal y se llama Culturízate. Si te gustó, dale like y suscríbete y comparte con otros de este canal.